Muy, pero muy buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente. Aquí estamos en un programa muy, pero muy especial y también con un programa que, bueno, en esta oportunidad invité a un amigo de hace muchos años, ¿verdad? Que no nos veíamos para poder interactuar y yo le dije, bueno, quiero que me entrevistes. ¿Verdad? Así que y él con mucho gozo, mucho placer, pues vino. Y pues evidentemente lo que queremos, ¿verdad? Mostrar y compartir en este programa es acerca de la importancia del llamado al ministerio, al pastorado, ¿verdad? Las luchas, los desafíos que uno tiene, ¿verdad? En todo este trayecto, en todo este camino, pero también las victorias y las bendiciones que uno puede recibir. Gracias, Brian Miranda, por estar aquí conmigo, ¿verdad? Aquí en el programa. Y pues bienvenido. Y aquí el programa es tuyo. Buenas noches, ¿cómo está, Pastor? Saludo a su gente que siempre sigue su programa. Para mí un placer estar aquí. Me entró un poco de nostalgia, ¿no? Porque han pasado muchos años que nosotros hacíamos radio juntos y bueno, ahora me tocó volver y me entró una lagrimita en el ojo, ¿no? Y ver, Qué se llamaba nuestro programa de hace se años? llamaba Zona de Fuga. Zona de Fuga se llamaba. Un programa un poco para todos, ¿no? Creo que era Y algo que recuerdo bien es que de la cárcel de Palmasola había muchos, sí, muchos oyentes, ¿verdad? mensajes vendiéndonos hasta tarjetitas, ¿no? Sí, teníamos un buen público, la verdad que fueron buenos tiempos y hoy después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar acá. Un placer después de muchos años volver a verte porque tuviste un tiempo fuera del país y bueno, justo a eso venimos a hablar, ¿no? De cómo ha sido tu vida y cómo estás pasando este tiempo, que ahora te tocó volver a tu país. ¿Qué tal si nos vamos acomodando para poder escucharte un poco y ver cómo te ha ido este tiempo, ¿no? Pues la verdad que sí, estuvieron, bueno, estuvimos 5 años prácticamente viviendo en los Estados Unidos con mi familia, mi esposa y mis dos hijos. Sí. Mi hijo menor, pues lo llevamos ni bien cumplió un año, entonces ya va a cumplir 6. Y pues bueno, ¿por qué nos fuimos a los Estados Unidos? Porque yo recuerdo hace... Perdón. ¿Qué tal si esto es como cuando empezás un video y te muestra el adelanto, así más o menos? ¿Qué tal si vamos por parte? ¿Qué tal si vamos por parte? Vamos por partes como dice el descuartizador. Esos chistes ya me estaba olvidando, esos chistes. Querido pastor, a ver, ¿quién es Ángel Jiménez? ¿Dónde nació Ángel Jiménez? ¿Qué fecha nació Ángel Jiménez? ¿Y cuándo, qué fecha nació? ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? Ok, Ángel Jiménez nació un 17 de octubre de 1982 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Soy hijo de pastores. Mis papás, el pastor Daniel, y la pastora Elcira, que son fundadores de la iglesia universitaria de aquí, de la Universidad Evangélica Boliviana. Y pues soy dentista, odontólogo de profesión, pero considero que la profesión más sublime que Dios me ha dado, ¿verdad? Es el de poder ser pastor. Excelente. Ahora me dice que viene de una familia de pastores. Obviamente yo conozco a sus papás. Eh, esto del llamado pastoral ocurrió más o menos a los cuántos años. Bueno, es interesante porque yo recuerdo mi niñez. En aquellos años, ¿verdad? Los pastores, cada 4 años había un cambio de pastores en las iglesias. Las iglesias hacían su votación si querían reelegir al pastor o si querían no reelegirlo. Era como un tema político, más Ex- o menos, ex- 4 años de ex- eh, candidatura y te... 4 años, ¿verdad? Entonces yo veía mucho movimiento de la familia de los pastores y también en mi propia familia, ¿verdad? Lo vivíamos de esa forma, ¿no? 4 años aquí, 4 años allá, ¿verdad? Entonces, y una de las cosas que yo notaba,
¿verdad? Es que la familia de los pastores eran muy escasos económicamente, ¿verdad? Entonces yo veía, por no decirlo, bastante pobreza en la familia de los pastores y en mi corazón yo dije, nunca voy a ser pastor. No había todavía chance Mm, que usted piense, voy a ser pastor, porque... No, no, yo recuerdo que entré a la adolescencia y recuerdo haberlo dicho quizás en público porque en alguna oportunidad mi papá me escuchó, ¿verdad? Mi pensamiento, entonces, pero él no me dijo nada, él dice que lo escuchó y lo guardó en su corazón, ¿verdad? Como cuando María, cuando lo veía a Jesús, ¿verdad? Y a veces no entendía, entonces guardaba eso en su corazón. Pero yo recuerdo bien que decía, nunca voy a ser pastor, porque yo veo que los pastores no tienen algo estable, veo mucha escasez, mucha limitación en la vida de los pastores, veo que los hijos de los pastores, ¿verdad? Son tremendos. Los más rebeldes. Eso es lo que dicen, ¿no? ¿Ese es el mito? ¿Mito o puede ser realidad? Eh, En eh, algunos casos. en algunos casos, o quizás en la gran mayoría de los casos es realidad, porque vemos a pastores que dan su vida, ¿verdad? Por la obra, por el ministerio, pero que descuidan su hogar, descuidan su familia. Entonces, yo veía mucho eso y la verdad que en mi corazón yo decía, yo no quiero ser pastor, ¿verdad? Pero no fue hasta que fue así, ¿no? Yo salí bachiller y me fui a estudiar a la ciudad de Tarija para entrar a la facultad de odontología. Odontología. Entonces yo entré a la facultad de odontología y estaba comenzando a estudiar y todo, pero era mi primera experiencia, ¿verdad? Fuera de mi casa y estar lejos, ¿verdad? Y tenía 17 años. Entonces no podía hacer muchas cosas solo, como abrir una cuenta y manejarme o cosas por el estilo. Entonces, recuerdo que llegó medio año y mi mamá me visitó con mi hermano, ¿verdad? A la ciudad de Tarija. Y pues bueno, ¿no? Entonces ahí tomé la decisión, me retorno a Santa Cruz, ¿verdad? Ya. Entonces para estar con la iglesia, allá sí, me involucré bastante, ¿no? En una iglesia cerca, subiendo una montaña, ¿no? O sea, En las como, afueras de Tarija. como que se dice que le tocó vivir una experiencia ya solo, vivir solo, Vivir solo, lucharla solo, no estaba mamá, no no estaba papá. estaba y me tocaba estudiar, ¿verdad? Y todo. Pero me congregué, ¿no? En una iglesia pequeña en Alto Senac, en la ciudad de Tarija, antes de subir a una montaña, ¿verdad? Era un poco alejado del centro de la ciudad. Y pues me involucré tanto en la iglesia que me fui a vivir a la iglesia. Ya. Me fui a vivir a la iglesia, había un cuartito ahí de adobe o algo así. No sé qué pasaba en mi cabeza, pero yo que Sentía la necesidad de estar en un ambiente de ser como en casa quizá. posiblemente sí, pero realmente yo quería servir, ¿no? Quería servir al Señor, quería involucrarme, ¿verdad? Lo más que pueda, ¿no? Ya. Entonces, le digo, mi mamá no, me visitó y todo eso, entonces ahí Dios creo que fue finalmente quien obró y yo tomé la decisión también, ¿no? De decir, bueno, me vuelvo a la ciudad de Santa Cruz, nuevamente a mi casa, y siempre con esa sensación de frustración, con esa sensación de que, pucha, no lo pude lograr, no lo pude alcanzar o algo por el estilo. Entonces, como llegué a medio año y la carrera de odontología es anual, entonces había un medio año, un semestre, el segundo semestre del año, que tenía que esperar para si yo quería retomar la carrera de odontología en otra universidad aquí en la ciudad de Santa Cruz. Entonces, en ese medio año, quien era la directora, perdón, quien era la rectora de aquí de la Universidad Evangélica, la señorita Mary Shefflin, dijo, bueno, para que Ángel no pierda el tiempo, que entre a estudiar teología, yo le voy a pagar teología.
Y yo entré a estudiar teología para no perder el tiempo, Ya. ¿verdad? Entonces dije, bueno, voy a entrar a teología para no perder el tiempo. Pero fue un gran choque para mí en ese momento porque ¿quiénes eran mis compañeros en teología? Eran pastores, ya mayores, eran señores, ¿verdad? Yo era el único peladingo ahí de 17 años, recuerdo. Un ambiente completamente distinto al de odontología. Completamente, completamente distinto, ¿no? Y realmente me sentía como chulupi en gallinero en un sentido porque pasaban así en las aulas, en los pasillos de la universidad, pasaban algunos amigos de mi edad o algo y me miraban y se reían porque de verdad mis compañeros quienes estaban en el aula, pues ya eran pastores de iglesia, salidos del seminario, pero que estaban haciendo la carrera de teología para tener la licenciatura, ¿no? Entonces no había contemporáneos, no había personas de mi edad, ¿me entiendes? Entonces yo dije, bueno, para no perder el tiempo voy a estudiar teología, pero terminé ese semestre, no sé cómo, me chocaba mucho, ¿verdad? Porque yo decía, lo voy a tomar como un estudio bíblico, voy a ir a aprender la Biblia. Pero después tenía que dar examen. Y decía, ¿por qué tengo que dar examen? ¿No? Si yo vine a estudiar la Biblia, a no aprender. Y me chocaba mucho eso. Entonces, al siguiente año entré a la carrera de odontología y me enfoqué en eso, ¿verdad? Y dije, bueno, voy a seguir llevando materias de teología, dos materias al semestre, en la noche, ¿verdad? Y mi mamá decía, no, Ángel, durante el día es católico porque entré a la Universidad Católica y en Ya. la noche era evangélico, ¿no? O sea que Porque las dos carreras las continuó. No abandonó ni una. en realidad terminé abandonando la carrera de teología, Ya. ¿verdad? Para enfocarme en lo que es odontología y todo, porque ya realmente me consumía mucho tiempo. Pero en esas materias que llevaba, ¿verdad? Yo recuerdo bien un docente que él me miraba y me decía, tú tienes el llamado de pastor, tú vas a ser pastor. Y yo le decía, no, no me diga eso, le decía, no, 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 no quiero ser pastor, ¿verdad? Entonces, terminé la carrera de odontología y yo tenía el llamado, ¿verdad?, para hacer misiones, un llamado que realmente Dios iba trabajando en mi vida. Y yo entendí, ¿verdad?, de que yo tenía que prepararme realmente si quería salir al campo misionero. Y esa es otra historia porque yo recibí ese llamado a misiones más o menos como a la edad de los 15 años. Entonces dije, voy a estudiar una carrera y de ahí ya me voy a ir a hacer misiones, ¿no? Entonces terminé la carrera y intenté, ¿verdad?, sacar la visa para salir y me la negaron. Ya. Entonces, volví a intentar y también, ¿no? Entonces ahí entendí que Dios me dijo, quiero, ¿no? Y necesito que tú te prepares. Ahí dijo, a los pastores no le niegan la visa, dijo usted. Entonces sí, a los pastores no le niegan. Entonces volví a la carrera de teología y dije porque quiero prepararme, ¿no? Con ese objetivo, ¿verdad? Para salir al campo misionero. Pero la verdad que Dios tenía otros planes, otros propósitos, ¿verdad? Conmigo en poder trabajar. Entonces me involucré aquí en la iglesia, en las redes jóvenes, ¿verdad? Para levantar la iglesia, apoyar a mi papá con las redes jóvenes y todo. Y de ahí es cuando mis padres como pastores y todo oraron por mí. Y, y yo podría decir, me pusieron como pastor de jóvenes, ¿verdad? Pero yo no me sentía pastor, ¿verdad? Ya. Yo, bueno, más me gustaba que me digan líder o algo así, pero no pastor. Yo recuerdo que las primeras veces que me decían pastor me rechinaba mi oído, ¿no? Como que, "Ay, no, 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 no me gusta No, esa no, no palabra." se hacía. Ajá, no, no me hacía, ¿verdad? Pero, pero honestamente, cuando salí al campo misionero, te puedo decir que ahí como que Dios calibró, ¿verdad? El llamado. Y ahí realmente entendí que el ser pastor es el llamado más sublime que uno puede tener aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque cuando el Señor Jesucristo venga, ¿verdad? ¿A quién va a venir en su segunda venida? ¿A quién va a llevar? A su iglesia.
¿Y a quién, durante el tiempo que estemos aquí en la tierra, a quién ha encomendado el cuidado de su iglesia? A los pastores, ¿verdad? Entonces yo entendí eso, que realmente es el llamado más sublime de parte de Dios para para las personas, para cualquier persona que reciba este llamado, porque Jesucristo ama a su iglesia, entregó su vida por su iglesia, ¿verdad? Derramó, ¿verdad? Y está preparando a su iglesia como la novia cuando Él venga en su segunda venida va a llevar a su iglesia. Entonces, ¿quiénes somos los encargados de velar por su iglesia aquí en la tierra? Somos los pastores. Y la verdad que ahí realmente comencé a valorarlo y a decirle gracias, gracias Dios por este llamado tan especial, tan sublime. Y sí, soy pastor. Ahora habla un punto, ahora ahorita en un punto muy importante, recalcando lo que dice que el Señor te puso en el corazón algo tan importante, ¿no? Porque no es lo mismo estar a cargo de los jóvenes, no es lo mismo estar a cargo de niños en la escuela dominical. El ser pastor ya es algo, un nivel mucho más que te da, ¿cómo se puede decir? La autoridad de poder transmitir la palabra de Dios, pero que tenés que saber qué vas a transmitir a la gente, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Que vos como pastor te digan, bueno, ahora estás de pastor, sos pastor, te decimos que sos pastor, pero vos no te sabes ni 5 versículos, porque sí sabemos que el llamado pastoral es algo que solamente el Señor pone en tu corazón, pero que también, como acabas de decir, tenemos que prepararnos para eso. No es que vos venís y sos pastor y ya, ¿no? Qué importante es lo que acabas de mencionar, porque el tema de lo que dice el Señor, que no, es como que lo entiendo como que nos va a pedir cuenta a nosotros, ¿no? Bueno, Ángel, Pastor Ángel, ¿qué hizo usted en su pastorado? Y bueno, Definitivamente, definitivamente la preparación hace muchísimo y marca la diferencia. Porque yo sé que hay muchas personas que primero no quieren reconocer el llamado de Dios para sus vidas, eh, porque tienen miedo, tienen temor, o simplemente porque hay mala influencia, ¿verdad? Entonces, como quizás yo lo veía cuando era niño, y quizás ahora hay otro tipo de malas influencias donde la gente dice, no, no quiero ser pastor. Pero también qué importante es prepararnos, ¿verdad? Porque para cualquier trabajo, para cualquier profesión, tú te tienes que preparar. Y mucho más para esto que si yo digo es lo más sublime de parte de Dios para alguien aquí en la tierra, definitivamente es una gran responsabilidad que uno tiene que prepararse. Entonces, hoy en día hay muchas opciones, una carrera de teología en la universidad, una licenciatura, hay muchos seminarios, ¿verdad? Pero dentro también de esa preparación hay muchos otros aspectos, ¿no? Como pastores que no tenemos que dejar pasar de lado, como por ejemplo, ¿verdad? Considero yo de que no existen llaneros solitarios, ¿no? Entonces, si tú eres pastor, tú eres parte de un cuerpo, ¿verdad? Entonces, a quien tú le debes cuentas, ¿verdad? Informes, reporte, qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Tienes que tener mentores, tienes que tener pastores que te pastoreen a ti como pastor o sea para... que hablando en pocas palabras, no es que, bueno, ahora Ángel es pastor general de la iglesia y Ángel llega, y da la hace lo que palabra quiere. y llega a fin de mes. ¿Y Ángel qué? No, yo soy el pastor, a mí nadie me pregunte por qué pasó esto, porque tiene que rendir cuentas, ¿no? Es muy importante, creo que recalcar que un pastor también tiene que rendir cuentas, un pastor también tiene que ser pastoreado por alguien, guiado por alguien aquí, entonces es muy importante eso que acaba de recalcar. Eh, Cambiando la pregunta un poco, el tema del estudio en el pastorado, en teología,
¿Costó mucho? Yo creo que cuando algo realmente te gusta, pues te apasiona, ¿verdad? Entonces no te cuesta. Pero considero también de que uno, uno tiene que poner de su parte, ¿no? Y esforzarse, porque muchas veces creo yo de que uno, porque ya lleva mucho tiempo en la vida cristiana, cree que ya se lo sabe todo, ¿no? Y que no tiene que pasar por ese proceso, ¿verdad? Porque como te decía, yo entré primero a la carrera de teología para no perder el tiempo. Entré y solo llevaba algunas materias solamente para saber y profundizar un poco más. Y yo lo veía como cuando vas a un estudio bíblico, digamos, ¿no? Como cuando vas a una célula y recibes una palabra. Y a mí lo que más me chocaba realmente era, ¿por qué tengo que hacer trabajos prácticos? ¿Por qué tengo que dar exámenes? ¿Por qué deben de haber parciales, digamos, no? Si, yo lo veía así, honestamente, si es la palabra de Dios y yo estoy en un estudio bíblico, yo lo veía así. Fue un proceso que tuve que pasar en mi mente, de decir, bueno, esto es algo académico, ¿no? Entonces esto no es Una célula. no es una célula, no es un curso de discipulado, ¿no? Esto realmente es algo académico que tú tienes que preparar, prepararte mentalmente, intelectualmente, ¿verdad? Para realmente tener un pensamiento crítico, un análisis crítico, digamos, ¿no? Eh, de tu ministerio, ¿verdad? Y de lo que tú vas a hacer. Entonces, realmente eso me llamó la atención, me tuve que mentalizar realmente en eso y quizás eso fue la parte más difícil en lo personal, ¿no? En lo personal de verlo, digamos, no como un desafío y verlo de una forma diferente, ¿verdad? Entonces, Fue lo que más costó. para mí fue lo que más costó, digamos, ¿no? Y hacer una tesis, digamos, ¿no? Entonces, eh, porque pues bueno, ¿no? Yo lo veía como todo ministerial, ¿no? Entonces como que estás en una iglesia y vas a un ministerio, haces un ministerio con todo tu corazón y todo, pero a veces no estamos acostumbrados a pasar por un proceso, en este caso académico, ¿no? Entonces, Claro, no era como ir a dar la célula, explicar el tema y ya irte, y digamos, ya, ¿no? digamos, ¿no? Y ahí Entonces, acaba. Y te ponen no. 100, digamos, ¿no? Ajá, entonces no, acá tengo que llenar casilleros, digamos, ¿no? O sea, presentar esto, hacer este otro trabajo, hacer esta otra investigación, tomarme el tiempo, ¿verdad? De investigar y etcétera, digamos, ¿no? Entonces, ha sido algo que ha cambiado, digamos, ¿no? Mi percepción, que tuvo que cambiar mi percepción al principio, ¿no? Entonces, porque sí, lógicamente yo no entré a la carrera de teología con la visión de salir y ser pastor, ¿no? Como dije al inicio, yo entré solamente para no perder el tiempo, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios porque realmente eso me ha abierto las puertas que quizás otra profesión no me iba a abrir. Estaba en los planes del Señor, ¿no? Que vos vengas a Santa Cruz y no perdás el tiempo para que hoy puedas dar la gloria a Dios que estás ahora con el llamado de pastor y el corazón dispuesto a servir, ¿no? Eh, Cambiando un poco y sacando un poco el foco de los estudios y todo, me están haciendo una pregunta por aquí, por la, por el comunicador. ¿Cuál ha sido la experiencia más chistosa que le ha tocado vivir a Ángel Jiménez en la carrera de teología? Algo que se acuerde y diga, mie, hice esto, digamos. La experiencia más chistosa. Mm, bueno, como te decía, todos mis compañeros eran... no, Le hacía bullying a su compañero, quizá, y, ¿cómo está, señor? Todo. eh, no recuerdo así una experiencia chistosa o algo. Sí, pude hacer buenas amistades y uno de ellos, un amigo que mantengo, ¿verdad? Muy buena relación, muy buen amigo, Chicho. Él es el que me hace bullying, ¿no? Siempre. Sí, sí, lo conozco, Chicho, lo conozco. Lo vi hace poco a Chicho. Entonces sí, él
ya cuando retomé la carrera después de mucho tiempo y todo eso, pues ya había alguien más contemporáneo, ¿verdad? Entonces, y pues Dios lo puso a él también, ¿no? Ahí en el camino, le doy gracias a Dios porque, pues, Fue eh, diferente también con él. sí, 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 fue diferente, fue más llevadero, No fue ¿verdad? tan aburrido como No, con no, otros no compañeros. fue más, ajá, como la primera experiencia que tuve, ¿verdad? Aquí tengo el registro de sus compañeros, de los nombres, vamos a llamar a los pastores. A los pastores que aquí están No. jubilados, ¿eh? Pastor, una pregunta. Algo que le tocó vivir, algo fuerte, que quizá dije, quizá tomémoslo por el tema de una prueba fuerte que le haya tocado vivir dentro de la carrera antes de ser pastor. Eh, Que usted recuerde como que fue una prueba del Señor que wow, fue increíble, fue duro, quizás por ahí. ah, dentro de la carrera, no recuerdo mucho, o sea, lo que sí recuerdo es que ya, pues bueno, mis papás me ayudaron en la primera carrera, entonces, obviamente, ¿no? Para que yo salga profesional y ya de ahí, ya la culminar teología ya fue por cuenta propia, O ¿verdad? sea que Entonces, usted ya, solventaba ya. exactamente, ¿no? Entonces ya yo tenía que cubrir con mis cuotas, tenía que cubrir con mis mensualidades y todo. Y, mm, y la verdad que sí, ¿no? Muy, muy, muy contento por eso, pero eh, quizá yo llevaría la pregunta un poquito más allá, ¿no? Dentro del pastorado mismo, no dentro de la carrera, tomar decisiones, ¿no? Tomar decisiones eh, que, que iban a cambiar el rumbo de mi vida, ¿verdad? Entonces, yo sabía, ¿no? Por ejemplo, porque mi objetivo era, bueno, termino la carrera de teología y sé que para ser misionero era algo muy esencial y fundamental, terminar la carrera de teología y sacar la licenciatura. Básicamente puedo decir que esa era una de mis motivaciones. Entonces, y yo recuerdo, ¿verdad? Que sí la terminé, pero había algo que Dios todavía me decía, ¿no? Te falta algo, te falta algo. Y qué era ese algo, ¿no? Que era algo muy esencial, muy fundamental, pues la ayuda idónea. Entonces, ahí fue un momento porque tampoco me casé yo jovencito, ¿no? De veintitantos, ¿no? Ya tenía... Creo que, bueno, para la gente que no sabe, Ángel fue mi pastor de jóvenes en mis épocas de universidad. Y bueno, no voy a hablar de mucho en detalle porque se va a comenzar a reír Ángel, ¿no? De acordar de algunas cosas. Pero usted fue mi pastor de jóvenes. Usted me dio muchas oportunidades, tanto como en la radio, en la iglesia. Me abrió la puerta de la iglesia para poder hacer muchas cosas también con los jóvenes. Trabajamos mucho tiempo con los jóvenes. Y yo me acuerdo que ahora que toca ese tema, yo le hacía bullying, ¿no? Pastor, ¿cuándo se va a casar? Vamos a ver unos videitos de cómo conquistar a una chica. Y yo lo molestaba mucho, ¿no? Y ya cuando veo, nos perdimos del mapa, usted hizo, me mudé, Te fuiste al cambié. mundial. No, no me fui al mundial. Estaba trabajando en otro lado, me tocó viajar, vamos a decirlo así. Y, y, y bueno, cuando veo ya casado Ángel, mire, qué habrá hecho Angelito? No si era tan tímido y tan tranquilo. ¿Cómo se habrá casado? ¿Cómo usted ya era pastor? Académicamente ya terminó los estudios, ya tenía también la carrera de odontología. Se casó a los, ¿cuántos años? 34. 34. Ujú. Ahora es papá de dos hijos. eh, Relacionando un poco el tema de llevarlo pastoral, ya con una madurez espiritual, el tema del matrimonio, ¿ustedes llevan casados cuántos años? 9. 9 años. ¿Cómo está Ángel Jiménez como pastor, papá y esposo? Wow, es una gran, gran, gran pregunta. Y pues como decía al inicio,
siendo pastor de jóvenes y soltero durante toda mi década de los 20 y parte de los 30, pues en definitiva, ¿no? Había mucha presión, que tenés que casarte, que cuando te vas a casar y etcétera, ¿no? Entonces, eh, eh, pero había algo que recuerdo siempre, mi mamá me daba una confianza única, ¿no? Y decía, yo sé que Ángel no se va a equivocar. Entonces, yo lo tomé eso no como una presión, sino como un voto de confianza, y de seguridad, ¿no? Entonces, de que mi mamá en este caso me hubiera dicho eso, ¿no? Yo sé que Ángel no se va a equivocar. Y sabía de que ella me iba a apoyar en todo. Entonces, pues yo le oré mucho al Señor, porque hubo momentos de mi vida en que sí experimenté la soledad en carne propia, digo, no a flor de piel, ¿no? Que como que me sentía solo y Que que sentía la presión de ya necesitar casarse eh, también. por una parte eso, pero por otra parte, ¿no? Yo siempre empecé a verlo de esta forma, ¿no? Eh, ¿Qué es mi proyecto de vida? ¿Qué realmente yo quiero hacer, ¿verdad? Como proyecto de vida. Entonces, en mi proyecto de vida, pues obviamente tomar esa decisión de formar una familia, de formar un hogar y también de salir al campo misionero, ¿verdad? Entonces, eso era como el punto de partida para mí, ¿no? Entonces, cuando ya conocí a mi esposa, ¿verdad? Entonces, una de las primeras charlas es mi llamado a salir al campo misionero, pues, y a recibir Eso seguía ardiendo en su corazón con la... seguía ardiendo, ¿no? Entonces, Usted se casó, tuvieron el eh, primer hijo. mira, te puedo decir desde el momento que yo me casé, las puertas se abrieron, porque había mencionado, ¿verdad?, que terminé mi carrera de odontología, intenté salir, ¿verdad? Y se me cerraron las puertas, me negaron la visa. Entonces yo sentí realmente que Dios me bendijo cuando me casé. Cuando me casé, Dios comenzó a abrir las puertas y ahí entendí, ¿verdad?, que era que Dios me decía que, que Te no, faltaba eso. ajá, entonces que necesitaba yo la ayuda idónea, ¿verdad? Entonces me casé, comenzamos el proceso y Dios fue abriendo las puertas, ¿verdad? Entonces, dentro de mi proyecto, ¿verdad? De vida, pues yo decía, yo quiero que mi hijo, ¿verdad? Mi hijo mayor, a los 3 años ya estemos, ¿verdad? En otro. En el campo misionero y él pueda ya aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Entonces, todos ese proyecto de vida que le llamo yo, que empezó con un sueño, pero si tú no tienes un proyecto de vida, ¿verdad? Entonces haces lo que venga, ¿verdad? Lo que aparezca. Pero yo en realidad lo veo, Soñaba con esto. soñaba con esto, dormía con eso, ¿verdad? Anhelaba eso. Entonces eh, me casé, se abrieron las puertas y de ahí, pues bueno, tuvimos esa experiencia misionera con mi familia y te puedo decir, ¿no? Alguien alguna vez me dijo, Estados Unidos es un país muy extremo, o une a las familias o las separa completamente. Y yo he visto muchas familias que tristemente se han desintegrado, ¿no? Cuando han llegado, no digo solo a los Estados Unidos, ¿no? Cuando salen del país, ¿verdad? Aquí están en el país como familia, pero ya salen y se desintegran. Pero yo le doy gracias a Dios porque realmente Dios utilizó ese tiempo para unirnos más como familia, unirnos más como matrimonio, unirnos más con mi esposa, ¿verdad? En el ministerio, amando y sirviendo a Dios, que realmente quizá aquí pues seguíamos de pastores de jóvenes, teníamos muchas ocupaciones, ¿verdad? Teníamos mucha actividad, pero Dios nos llevó y allá no había todo eso, ¿no? Allá no estábamos saturados de actividades y de cosas que hacer y todo. Fue comenzar de cero y fue enfocarnos, ¿no? En nuestro matrimonio, en nuestra familia. Y ahí me di cuenta, ¿verdad? Que cuando tú te enfocas, eh,
tienes más impacto, ¿verdad? Cuando tú te enfocas en algo, tienes más impacto. Entonces, Dios me puso eso, ¿verdad? Enfocarme más en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio. Y eso fue de impacto que después yo me puse a analizar y pensar el impacto y quizás hasta ahorita no alcanzo a medir el impacto, ¿verdad? Que Dios nos permitió Alcanzar. alcanzar, ¿verdad? En la comunidad en la cual Dios nos llevó, ¿no? No digo solo hispanos, porque también habían inmigrantes de, de otros países, ¿verdad? Que no son de habla hispana y también en la comunidad americana, ¿no? Entonces, era muy bonito ver, ¿verdad? Siempre que digan que qué bonita familia, que como que admiraban mucho eso. El Porque trabajo en familia. el trabajo en familia, porque Le tocó eh, trabajar con su eh, esposa. ajá, y porque usualmente no veían un padre involucrado en la educación de los hijos, no veían un padre trabajando juntamente con su esposa en servir a la comunidad, en servir a la sociedad, ¿verdad? Entonces estaban acostumbrados, ¿verdad? A ver un padre que trabaja todo el día, ¿verdad? Y que la esposa Se trabaja haga cargo. aparte, o sea, a cargo de los niños. Entonces, realmente era diferente. Y cuando yo escuché que alguien me dijo, ¿verdad? El matrimonio aquí en este país es un negocio, por así decirlo. Me lo dijo así, literal. Y me di cuenta que muchas personas que están a la cabeza de estas organizaciones sociales en los Estados Unidos no tienen un matrimonio sólido, no tienen una base, ¿verdad? Un núcleo familiar establecido. Entonces ahí dije, tiene mucha razón, ¿verdad? El decir de que eh, eh, qué importante, ¿verdad? Un ejemplo, ¿no? Cuando esta organización social, ¿no? Que no es cristiana, que nosotros comenzamos a servir ahí, me dice, mira, queremos enviarte a ti, ¿verdad? A otra ciudad con todo pagado para que pases unos cursos de liderazgo y vuelvas aquí y tú lo dejes en español. Me bendijo mucho. Y la palabra que esa persona me dijo, porque tenía un cargo muy importante en esa organización que es muy grande, me dice, estábamos buscando a alguien como tú, ¿no? Entonces, para mí eso realmente llenó mi corazón el saber de que estaba yo en el lugar correcto y de que estaba haciendo las cosas correctas. Entonces, el enfocarme en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, me di cuenta de que eso causó y causa más impacto del que uno puede hacer cuando no cuenta con la esposa y los hijos, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos pastores, como te decía, que están enfocados en la iglesia, en el ministerio y todo, pero el núcleo familiar, la familia, los hijos, ¿verdad? No están acompañando, no están siendo parte, ¿verdad? De ese tiempo con el pastor, por así decirlo. Entonces, por eso es que tristemente vemos hijos de pastores que no se congregan, que no hacen ministerio y que por último, ¿verdad?, están resentidos con Dios. Eh, Usted tocó un punto muy importante, ¿no? Qué importante es que, hablando un poco del legado de ser pastor, eh, qué importante es que el pastor esté acoplado a su familia con sus hijos, ¿no? Porque imagínese, como usted dice, ¿no? Yo una vez le pregunté a mi pastor, pastor, ¿cómo le hace? Saludo a mi pastor por si acaso, el pastor Félix. ¿Cómo le hace? Porque mucha gente acude a usted, mucha gente tiene problemas y de los tantos miembros de la iglesia, todos necesitan hablar con el pastor porque es alguien que usa el Señor para poder transmitirte paz, para poder explicarte en su sabiduría qué cosas hacer, qué no hacer. Entonces, qué importante es también tener ese tiempo como pastor con tu familia, ¿no? Porque como dice usted, se enfocan tanto
en a veces cumplir con el trabajo pastoral, de estar lleno de actividades, pero a veces no se da cuenta un pastor en qué momento deja de lado a su familia, ¿no? Y es como me decía una vez, charlábamos con mi esposa, vos podés estar ayudando a fulano, fultano, a hacer esto, pero el primer ministerio que nos manda es nuestra familia. Entonces, ahora que usted nos cuenta un poco esto, vemos el impacto que Dios hizo en un lugar donde la familia no es el primer lugar quizás, ¿no? Que Ujú. como dice, la familia está acostumbrada a vivir una vida familiar like. Me encanta usar esa palabra like. Entonces, eh, usted con la propia experiencia, con el propio, se puede decir, ejemplo, dio a conocer que qué importante es que un pastor esté acompañado de su esposa y de sus hijos, y qué importante es que un pastor esté dándole el tiempo a sus hijos y a su esposa, ¿no? Que no todo es tampoco irse al extremo de llenarse de actividades y dejar de un lado el hogar o la familia, ¿no? Exactamente, y yo entendí eso, ¿verdad? Y también algo que me ayudó muchísimo fue un libro que alguien me hizo llegar acerca de los 5 lenguajes del amor. No sé si lo has escuchado o lo has leído, ¿verdad? Entonces eso realmente ayudó a nutrir mi vida familiar, mis relaciones, mi matrimonio. Y me encanta pasar un tiempo de calidad con mis hijos, ¿verdad? Porque un tiempo de calidad es que yo estoy enfocado, dándole mi tiempo y mi atención a ellos. Entonces, y con mi esposa, ¿verdad? Con mi familia. Y te cuento, ¿verdad? Que, bueno, me conociste trabajando con jóvenes, siendo pastor de jóvenes, etcétera. Pero aquí llevo ya un mes aquí en Bolivia nuevamente. Y pues Dios nos está poniendo a trabajar con el pastor Limber en Ministerio de los Matrimonios. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque es una oportunidad de poder compartir lo que Dios ha hecho con nosotros y también de experimentar lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿verdad? A través del Ministerio de los Matrimonios, porque también entiendo que los matrimonios es un núcleo tan importante que Satanás siempre va a querer disolver, destruir. Y cuando hay un matrimonio disuelto, pues hay hijos que llevan los traumas, ¿verdad? Por muchos, muchos años de aquello que aconteció, ¿verdad? Con sus padres, por así decirlo. Poniéndolo en un poco claro, en lo que yo entiendo, lo que yo trato de entender, qué importante es que tu matrimonio esté bien para que tus hijos en el futuro estén bien. Porque, como dice, ¿no? Vos podés ser pastor, podés ser odontólogo, podés ser ingeniero, médico, pero vos podés ser un gran profesional, pero sos un gran papá, sos un gran esposo, y cuando vos no sos un buen papá, no sos un buen esposo, no tenés la, ¿cómo se puede decir? La capacidad, creo yo, de poder formar unos hijos que en el futuro van a ser quizás unas buenas personas como quizás nosotros queremos, pues, ¿no? Porque es el legado, ¿verdad? Es el modelo que tú estás dejando y es el legado que tus hijos van a seguir, porque tus hijos van a seguir más tu ejemplo, ¿no? Que tus palabras. Entonces, la verdad que sí me gusta, disfruto mucho. Uno de mis sueños siempre en soltero fue tener hijos y poder disfrutar con ellos. Y la verdad que sí lo hago. Mis hijos hablan otro idioma también, son bilingües y me encanta, me Me encanta, me encanta escuchar. encanta, me encanta escucharlos, me encanta conversar con ellos. Y, y pues bueno, sé que Dios hace realidad los sueños. En definitiva, Dios hace realidad los sueños. Y el mensaje que tengo en relación a esto es de que cuando tú sueñas algo y te enfocas en eso, Dios se encarga de pulir tus sueños, ¿verdad? Y el hecho de retornar otra vez aquí a Bolivia, pues es esa parte que Dios está puliendo y sigue puliendo en mí, en mi ministerio, y haciendo que también sueños
que yo tenía, ¿verdad? Que quedaron quizás inconclusos o a media, se hagan realidad y seguir soñando en grande y seguir creyéndole a Dios. Eh, Resaltando lo que usted acaba de decir, poniendo en contexto a la gente, qué importante es lo que Dios hizo en su vida allá, al mostrar con el ejemplo que nos cuenta de demostrar a la gente que sí se puede ser una buena familia y que qué importante es tener un hogar, ¿no? Que no es solamente trabajar, que no es solamente dedicarse al ambiente social de afuera, que qué importante es que tu familia esté bien. Poniéndolo en contexto también, qué importante es el matrimonio en esta generación que estamos pasando. ¿Por qué? Porque con tantas cosas que vemos, con tantas cosas que tenemos, con tantas facilidades que tienen nuestros hijos, porque yo también soy papá de dos chicos igual y me encanta ser papá de esos niños, qué facilidad tienen los niños y qué bien tiene que estar o tratar de estar bien tu matrimonio para que vos podás ser un ejemplo también para ellos, para el futuro, ¿no? Entonces, nos está dando a entender, Ángel, que es importante que un buen matrimonio sea cimentado bajo una roca que es Jesucristo, para que nosotros podamos formar personas de bien para el futuro, ¿no? Así es, exactamente. Y pues bueno, ese es el mensaje que quiero dar ya para cerrar y culminar, ¿verdad? Este tiempo. Que los sueños se cumplen, que sí hay heridas, que sí hay traumas que sanan, ¿verdad? Y es Jesucristo, ¿no? El que se encarga de sanar nuestra vida, el que se encarga de hacer realidad nuestros sueños y simplemente Él quiere corazones dispuestos, ¿verdad? El proceso, para mí yo puedo decir, quizás fue largo de que recibí el llamado a hacer misiones hasta que me fui, pero quizás en otros sea mucho más corto, sea medianamente eh, corto quizás o más largo, no sé. O como dicen, Eh, que en el tiempo del Señor exacto, todo va en el perfecto. tiempo del Señor todo es perfecto, ¿verdad? Exactamente. Entonces no hay que apresurarse Hay que soñar, y hay que seguir hay que soñando, seguir soñando. soñar en grande. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Brian, por estar aquí y pues bueno, para seguir adelante. Gracias, Pastor, gracias por invitarme y fue un placer compartir con ustedes este tiempo.